lo tienes que creer. Aleluya. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes algo que creo que no es tan nuevo. Creo que ustedes saben que el Señor ha estado ministrando esto con la congregación, que el Señor me ha estado hablando acerca de este tema. Y queremos verlo desde una perspectiva un tanto diferente el día de hoy. Cuando entendamos este misterio, nada nos será imposible. Cuando entendamos este misterio, nada nos será imposible. Vamos a hablar de eso en esta mañana y vamos a ver cuál es este misterio revelado en las Escrituras. Hay 3 versículos bíblicos, 3 citas bíblicas que vamos a analizar y vamos a comenzar con la primera, que está en Génesis capítulo 11, versículo 6. Génesis capítulo 11, versículo 6. Lo puse en 2 versiones aquí porque quiero que vayamos con profundidad a este texto. La versión Nueva Traducción Viviente dice: y dijo, esto es Dios hablando, y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, lo subiste demasiado, haciendo feedback, arréglamelo por favor. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Le dice la versión Reina Valera: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es. Y todos estos tienen un solo lenguaje. ¿Un solo qué? Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En este pasaje cortito hay muchísima tela por donde cortar. Muchísima tela por donde cortar. Así que la gente que le gusta cortar tela, las modistas, los sastres, la gente que hace ese tipo de obra, tapicería y todas esas cosas, tiene material para trabajar. Vamos a ver. Lo primero es que la persona que está hablando, que quien está hablando es Dios mismo, es Jehová de los ejércitos, es el Señor, es Adonai. Él está hablando y a él hay algo que le llamó mucho la atención. Para él detenerse y decirle a sus compañeros: miren, usted no llama a nadie a ver una cosa que no tenga importancia, ¿verdad que no? Usted no llama a nadie a ver una cosa que no tenga interés. Cuando usted llama a una gente a ver algo es porque algo está pasando. Dice: Amaury, ven a ver. Mira, ven. Es porque hay algo interesante que ver. Sea bueno o sea malo, sea positivo o sea negativo, me convenga o no me convenga, pero hay algo a lo que hay que prestarle atención. Cuando usted llama a alguien, ven a ver. Y hay diferentes formas como se hace, ¿no? Hay gente que le llama sigilosamente. Ven a ver, miren lo que está fulano. Y hay otros que dicen con emoción: oye, ven a ver, mira lo que está pasando. Así que Dios les dice a sus compañeros allá: miren, la gente está unida. Y usted diría: wow, pero qué tremendo, eso es bueno, ¿verdad que sí? Eso es bueno, ¿verdad que sí? Es bueno que la gente esté unida. De hecho, es una de las cosas que estamos procurando, lograr esa unidad perfecta, lograr esa unidad que Dios nos ha dado y que nos pide que mantengamos. Trabajando en ese sentido, la gente está unida. Lo que pasa es que en este caso la gente está unida por las razones incorrectas. Usted sabía que eso se da, ¿verdad? La gente se une, se unifica por buenas razones y por malas razones. En este caso, Nimrod, dice la palabra que fue el primer hombre grande entre los hombres. Él se erigió en rey, él se convirtió en el papaupa de la matica en ese lugar y le dijo a la gente, a sus compañeros: quedémonos aquí, construyamos una ciudad y construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos famosos, decía él,
Nos haremos un nombre para nosotros mismos y no seremos dispersados. El objetivo de Nimrod y de su gente era un objetivo de rebelión al mandato y a la palabra que Dios había determinado. Esto ocurre poco después del diluvio, por lo menos en lo que narra la palabra, ¿verdad? Ocurre después del diluvio. Decimos poco después porque la sucesión de eventos no está tan lejana en la Escritura. Sabemos que han pasado muchos años porque Dios le dio una palabra a Noé y le dijo: llenad la tierra, multiplíquense y llenen la tierra. Y la tierra no se va a llenar si todo el mundo se queda en el mismo lugar. Así que Nimrod dice: no, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer una ciudad y hagámonos de un nombre. Y él se había preparado en rebeldía contra Dios mismo y diciendo, para que el mismo Dios vea, pienso yo, él en su cabeza, en su mente. Así que Dios dice a sus compañeros: miren, a Dios le llamó la atención. En la Biblia ha habido muchas rebeliones, en la palabra cuenta de muchas cosas que han pasado y a través de la historia hemos visto muchas situaciones que usted diría: ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios deja que eso ocurra? Hay muchas cosas que Dios ha dejado pasar. Sin embargo, esto en particular a Dios le llamó la atención. Y dijo: la gente está unida y todos hablan el mismo idioma o el mismo lenguaje. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. A Dios le llama mucho la atención el hecho de que la gente está unida de una manera tan fuerte, tan sólida, que han determinado un propósito específico y particular por el que todos van a trabajar. Ahí no hay ninguna persona que tenga su mente en otra cosa. Ahí todo el que está en ese lugar está pensando en lo mismo. Está pensando en que vamos a construir una torre que llegue hasta los cielos para que nos hagamos un nombre. Sus motivos son incorrectos, sus razones son incorrectas. Sin embargo, aún en medio de esa situación, Dios ha entendido que por la fortaleza de la unidad que ellos han logrado, por haber determinado un propósito común por el cual van a pelear, van a luchar, van a trabajar, nada de lo que ellos se propongan hacer les será imposible. Así que cuando algo a Dios le llama la atención, imagínese usted sabe lo que es el presidente de una nación, ¿verdad que sí? El presidente tiene un gabinete, no un gabinete como el que usted tiene en su casa, porque en su casa puede que tenga gabinete y ahí usted guarda cosas. No, él tiene un gabinete y ese gabinete está compuesto por funcionarios. Y entre esos funcionarios hay ministros, hay directores generales, hay diferentes tipos de funcionarios y personalidades que hacen el trabajo que el presidente determina. Y el presidente simplemente dice: fulanito de tal, mira, tal cosa. Él ni siquiera llama porque él tiene una persona, un asistente especial que él le dice: mira, llámame a fulano. Ni siquiera él tiene que llamarlo. Él le dice: mira, llámame a fulano que nos vamos a reunir a tal hora. Y fulano, no importa lo que tenga en su agenda, lo cancela porque el presidente le dijo que vaya. Tal poder tiene una persona en autoridad. El centurión, aquella persona que fue donde Jesús a decirle que necesitaba sanidad para su criado, Jesús le dijo: vamos para allá, yo resuelvo. Él dijo: no, maestro, no es necesario que tú vayas. Yo también soy hombre con autoridad y cuando yo le digo a mis subordinados, vayan, ellos van. Así que solo di la palabra. ¿Cuánta fe, ¿Cuánta fe de este hombre? Y este hombre entendió eso. Así que fíjese usted, cuando usted ve que el presidente sale de palacio y va personalmente a encargarse de un asunto, porque el asunto es de envergadura. Es porque el asunto requiere realmente que se le preste una atención especial. Es porque el asunto, si él personalmente no va, puede que no se resuelva. Piense usted entonces en la magnitud de este asunto, que el mismo Dios decide: yo voy a ir a meterle mano a esta gente. Yo personalmente voy a ir a resolver este asunto. Fíjese que cuando Daniel estaba orando, Dios mandó a Miguel. Y mire que Miguel no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y cuando iba a darle
el mensaje a María, fíjese que hablar de la encarnación de Jesucristo no es cualquier cosa tampoco. Si la palabra dice que todo es por Él, es en Él y es para Él, no es cualquier cosa. Dios mandó a otro. Sin embargo, aquí dice, miren lo que está pasando. Y después dice, iremos, vamos para allá. Y Él mismo bajó a ver lo que estaban haciendo los hombres. Quiere decir que este tema de que la gente aprenda a hablar un mismo idioma, un mismo lenguaje, que la gente aprenda a entender lo que significa una verdadera unidad en el Espíritu, es de mucha relevancia para Dios, es de suma importancia para Dios, porque cuando el pueblo se une de una manera sólida, cuando el pueblo logra la unidad perfecta, entonces nada de lo que se proponga hacerle será imposible. Nosotros aquí tenemos planes, tenemos ideas, tenemos propósitos, hay cosas que queremos lograr, ¿verdad que sí? Pero para poder lograr todo lo que queremos, para poder ver manifestado en la realidad los sueños que Dios nos ha dado, necesitamos llegar a ese nivel en el que Dios pueda vernos y decir, wow, mira mi pueblo, mira mi gente, tienen un mismo idioma y nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Y será aún más que lo que ellos hacían, porque también tendremos de nuestro lado a aquel que puede frustrar los planes aún de los poderosos. El que frustra los planes de los poderosos se llama Jehová de los ejércitos. Aquel que cuando el ejército de Edom iba con 30,000, él le dice, párate ahí. Son demasiados. Y le dice, yo le voy a preguntar a todos ustedes ahora, ¿cuántos tienen miedo aquí? ¿Cuántos tienen miedo? Porque lo primero que Dios le dijo fue, mira, pregúntale a ver que todos los que tengan miedo que se vayan para su casa. Que todos los que tengan miedo que se vayan para su casa. Y se fue más de la mitad. Fue un grupo grande. Ellos iban, pero tenían miedo. Y Dios fue trabajando de que nada más quedaron 300. Porque Dios no necesita un ejército grande para hacer su obra. Dios necesita un grupo de hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer, porque la obediencia es la que nos lleva a nosotros a poder lograr las cosas de Dios. Es la obediencia la que nos lleva a poder lograr la unidad en Dios. Y es la obediencia la que nos va a ayudar a poder colocarnos en la posición donde Dios pueda vernos y decir, nada le será imposible. Nada le será imposible. ¿Usted lo puede creer? ¿Lo puede creer? Créalo que nada nos será imposible cuando logremos entender y aplicar este misterio. Así que lo primero que yo quiero que usted entienda es la relevancia de este asunto. Que usted entienda la importancia de este asunto. Que usted entienda que esto para Dios es crucial y es fundamental. Que esto para Dios es realmente algo a lo que Él le presta atención. Es algo a lo que Él le presta atención. Y lo hace porque la iglesia tiene un llamado en la tierra. La iglesia tiene un llamado. Podríamos decirle, bueno, la gran comisión. Y usted dirá, wow, la gran comisión, qué bien, qué chulo suena y qué sencillo suena. Pero cuando usted se puede profundizar y desmenuza la gran comisión y agarra y va sacando partes y partes, y usted ve, wow, pero realmente es algo grande. La gran comisión, en la manera más simple, tal y como fue expresado, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos y enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. El problema es que nosotros obedecemos algunas cosas de las que Él ha mandado y que entendemos que haciendo eso estamos bien. Entendemos que haciendo eso estamos bien. Pero Él dijo, enséñenles a obedecer todas las cosas. ¿No lo quieren decir? ¿No lo quieren decir? ¿Están asustados? Enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Hay que obedecerlas todas. Porque entonces, cuando digamos eso, tendremos derecho, el verdadero derecho en el reino de los cielos, de poder hacer la obra que Dios nos ha llamado, de poder ser lo que Dios ha determinado para nosotros. La iglesia fue llamada a ejecutar la gran comisión,
Pero hacer discípulos es un proceso complejo. Es un proceso que tiene muchas partes, porque lo más importante de hacer discípulos es que nosotros a veces queremos hacer discípulos de una manera muy sencilla, muy fácil. Y tenemos que realmente ocuparnos. Aquí hay una persona que es experta en esta parte y habla mucho del tema. Y es que hay que ser relacional. Hay que ser relacional. Yo no puedo hacer un discípulo simplemente viéndonos aquí la cara los domingos en la mañana. Eso no es ser un discípulo. ¿Por qué? Porque un discípulo, para llegar al nivel que llegaron los apóstoles de Jesús, que la gente lo veía y decía, wow, este tipo es de ese coro. Esta persona es de ese grupo. Ese se parece a esa gente. Para llegar a esos niveles de poder parecerse tanto a otro, hay que ser discípulo. Y se hace discípulos teniendo tiempo de conversación, pasando tiempo juntos, haciendo cosas juntos, yendo al mercado juntos. Que él te vea que cuando tú llegas a comprar, mira, dame un aguacate. Y te vas a un aguacate, no, ese no, aquel. Ese aguacate vale 150, no, eso está muy caro. Que te ven haciendo las cosas. De esa manera se hace un discípulo. Y si usted no lo cree, y sin fines de hacer propaganda política, pregúntele eso a Leonel Fernández. ¿Usted recuerda a toda la gente desde esa época, en aquel Partido de la Liberación Dominicana, hablaban parecido al profesor Juan Bosch? Todos hablaban parecido al profesor Juan Bosch. Todos. ¿Por qué? Porque estudiaban con él, porque andaban con él, porque estaban con él, porque seguían los pasos que él daba. Y así es como se hacen los discípulos. Por eso la gente decía, wow, Pedro, por más que quiso, no le salió que la gente le creyera que él no era de la gente de Jesús. No le salió. Ahora es diferente. Ahora la gente a veces, raro, a algunos le preguntan, ¿tú eres cristiano? Porque se te nota algo. Pero muchas veces tú dices, no, yo soy cristiano, y la gente dice, y se sorprende. Wow, pero si no me lo dice, no lo creo. Si no me lo dice, no lo creo. Jamás en mi vida me hubiera pasado por la cabeza que ese tipo es cristiano. Es un cambio de paradigma muy radical, ¿no creen? Pero esto es importante porque la iglesia está llamada a ser uno de los principales o el principal solucionador de problemas y agente de cambio social. La iglesia está llamada a ser el principal agente de cambio social. No con revoluciones, no tomando las armas, no tirando piedra en la calle, no quemando goma, pero quemando el fuego del Espíritu Santo. La iglesia está llamada a ser el principal agente de cambio social, porque es la iglesia que está llamada a traer la nueva vida al mundo. De traer de muerte a vida a los que están muertos en delitos y pecados. Es la iglesia que tiene ese llamado. Es la iglesia que tiene el llamado de que hayan cambios tan radicales. No recuerdo exactamente la poesía. Esto lo escuchaba de mi pastora Ondina Familia, que ella declaraba y hablaba de algo que había pasado en una comunidad donde ella fue a plantar una iglesia llamada Las Lagunas de Nisibón. Eso es en la provincia de la Altagracia, para allá lejísimo, entre Higüey y Bávaro, por ahí. Y había una poesía que ella redactaba esta historia, en la que decía, no me acuerdo de todo, pero me acuerdo de algunas partes, quizás el Vacio me pueda ayudar, pero decía por una parte, donde estaba la gallera, casa misionera. Donde estaba no sé, vamos a ponerlo moderno, el colmadón, casa de oración. Donde estaba esto, y así ella tenía una rima que explicaba todo lo que pasó en esa comunidad, porque llegó la iglesia. Porque llegó la iglesia. Entonces, donde llega la iglesia, tiene que haber transformación. Donde llega la iglesia, tiene que haber cambio. Donde llega la iglesia, la sociedad, la comunidad tiene que entender que ahí llegó un poder que está por encima de todo lo que está operando en ese lugar. Pero tenemos que hacer el trabajo, tenemos que hacer la obra y tenemos que hacerlo de una manera tan unida, tan unificada, que puedan decir nada de lo que esa gente se proponga hacer les será imposible. Vamos a leer Efesios 4, 3 y 4. Vamos al siguiente pasaje de las Escrituras, de Efesios 4, 3 y 4. En dos versiones diferentes, usa palabras diferentes que son muy relacionadas para hablar acerca de la unidad. Dice,
hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. La versión Reina Valera dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fíjense estas dos palabras que utiliza: mantener y guardar. A veces nosotros hablamos de la unidad y decimos: hay que buscar la unidad, hay que encontrar la unidad, hay que lograr. Sin embargo, la palabra de Dios establece que ya la unidad la tenemos. La palabra de Dios establece que ya la tenemos. Porque lo que nos está diciendo es: yo no te puedo decir a ti que guarde algo que tú no tienes. Si yo quiero que tú guardes 500 pesos, mira, guárdame tus 500 pesos, primero tengo que dártelo. ¿Sí o no? Tengo que dártelo primero. Entonces, para nosotros poder guardar la unidad, mantener la unidad, hay que tenerla. Entonces la tenemos. ¿La tenemos, sí o no? La tenemos. Y como la tenemos, tenemos que ser solícitos en guardarla y en mantenerla. Lo que pasa es que a veces el diablo se mete y tira una espinita, un dardito. Y allá se levanta un hermano con una idea rara o con una actitud extraña. Y nosotros se nos olvidan dos cosas. Primero, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Que mi problema no es contra el hermano. Que no es contra ti que yo tengo que quitármela ni ponerme guapo. Tengo que recordar, mi lucha es contra sangre. No es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra Satanás. Es contra el mismo diablo. Es contra principados, potestades y huestes de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha es contra eso. Y eso es lo que tenemos que recordar y ver cuando algo esté sucediendo que quiera quitar, que quiera tronchar, que quiera dañar la unidad que ya el Señor nos ha dado. Pero tenemos que ser solícitos. En la versión Nueva Traducción Viviente nos lo traduce a un español que entendamos todos. Porque la Reina Valera a veces habla con un lenguaje muy elevado, con un lenguaje muy culto, muy fino, y hay gente como que no le llega muy bien. Tú lo lees, pero como que no lo leyó. Solícitos en guardar. Eso se parece al lechuguino. ¿Se acuerdan del lechuguino? Allá. La Nueva Traducción Viviente te dice, en un español más aterrizado: hagan todo lo posible. Hagan todo lo posible. Incluso vuelve Pablo y nos dice en otra ocasión: en cuanto les sea posible, estén en paz con todos. Porque la paz es la que nos va a permitir a nosotros tener la unidad. Es la paz lo que enlaza los eslabones de la cadena para que podamos tener la unidad que necesitamos. Pero la paz solamente se logra cuando nosotros somos intencionales acerca de mantenerla. Ok, hay que ser intencionales. Intencional quiere decir, ya lo he dicho antes, que hago la cosa aposta, o en buen dominicano, apota. Lo hago de maldad. En este caso no es con maldad y que de malicia, sino porque ese es el término. Lo hago porque tengo que hacerlo y quiero hacerlo, y lo hago porque lo voy a hacer. No me importa lo que tú digas, no me importa lo que se meta en el medio, lo voy a hacer atento a mí. Pero en este caso lo vamos a hacer atento a Dios. Lo vamos a hacer atento a Dios. Lo vamos a hacer atento a Dios. Enlazados mediante la paz para guardar la unidad. Esta unidad que nos permite a nosotros ser uno. Ser uno. Y yo no sé si usted entiende lo que significa esto en realidad. Pero ser uno significa que no hay diversidad de pensamiento. No hay diversidad de lenguaje, no hay diversidad de intenciones, sino que hay una intención, hay un propósito, hay una meta, y todos juntos vamos tirando la carreta para llegar a ese lugar. ¿Qué usted cree que pasaría si usted pone una carreta y le pone un buey tirando para adelante, otro buey tirando para atrás, uno tirando para la derecha y otro tirando para la izquierda? ¿A dónde van a llegar? Ay, Dios mío, dice él que se rompe la carreta. Se desintegra la carreta. Entonces Dios no nos ha llamado a desintegrar la carreta.
Dios nos llamó a llegar al lugar, a la meta que Él trazó para nosotros. Y la única manera de hacerlo es que todos tiremos juntos en la misma dirección y con el mismo lenguaje. Que uno puede ser que tire con un poquito menos de fuerza que otro. Puede ser que uno necesite que en un momento lo cambien y pongan a otro porque se cansó. Pero mientras estemos juntos, unidos, empujando, jalando la misma carreta hacia el mismo lugar, en la misma dirección, créame que vamos a llegar. Los bueyes novatos lo ponen atrás y a los veteranos lo ponen adelante para que lo guíen. Amén. Entonces, tenemos que ser solícitos. Tenemos que hacer nosotros todo lo posible. Lo que pasa es que nosotros queremos que las cosas en Dios se hagan automáticas y que sea el Espíritu Santo que haga todo. Dios tiene un diseño. Dios tiene un diseño y en su diseño hay una parte que le corresponde a usted hacerla. Hay una parte que le corresponde al hombre hacerla. Pero queremos que sea Dios que lo haga todo. Señor, obra, Padre, Señor, dale comida a todos los que tienen hambre. Y tú de los brazos cruzados esperando que llueva maná del cielo. Sácate de los bolsillos, sacúdete los bolsillos y vete, llévale comida a ese que tú sabes que está pasando hambre. Llévale 200 de los 500 que tiene guardado. Porque no es que Dios, ¿cómo es que Dios obra? Dios obra a través de los hombres. Desde el principio Dios ha llamado hombres y mujeres para hacer la obra que hay que realizar aquí en la tierra. No es posible lograr la unidad si no hay acuerdo. Ponga atención a esto que voy a decir. Si usted no se acuerda de más nada de lo que he dicho, recuérdese de esta frase. No es posible lograr la unidad si no hay acuerdo. No es posible lograr el acuerdo si no hay entendimiento. Y no es posible lograr el entendimiento si no hablamos el mismo lenguaje. Y no es posible lograr el entendimiento si no hablamos el mismo lenguaje. Y para hablar el mismo lenguaje se necesitan algunas cosas. Se necesitan algunas cosas. Lo primero es que usted tiene que nacer vivo. Tiene que estar vivo, porque si no está vivo no habla. Nacer de nuevo, nacer a la vida. Tiene que ser cristiano, tiene que ser evangélico. Escuché a un pastor una vez, no recuerdo quién fue, pero él hablaba de que a veces nosotros nos pasamos el tiempo predicándole a gente que no te entiende, predicándole a gente que no comprende, predicándole a gente que ni siquiera te está escuchando porque están muertos. Y es que un muerto no escucha, no ve, no oye, no entiende. Para que una persona en la iglesia te entienda, tiene que estar vivo. Tiene que haber nacido de nuevo. De otra manera, no hay forma. Tú puedes hacer lo que tú quieras con ese hermano, y no vas a lograr nada. Tú le puedes dar consejo, le puedes llevar al psicólogo, lo puedes llevar a la palabra, le puedes dar comida, le puedes dar lo que sea, lo puedes poner en disciplina, le puedes quitar la disciplina, lo puedes llevar contigo donde sea y no va a pasar nada porque está muerto. Lo primero es que hay que nacer con vida. Lo segundo, para aprender un lenguaje, es que nacer con vida, pero nacer en el ambiente donde se habla el idioma, siendo partícipe de la conversación de manera continua. Todos ustedes aprendieron a hablar español y ninguno tuvieron que ir a una escuela de español. ¿Verdad que no? No, aprendió en la casa, escuchando. Es nuestra lengua materna. Escuchando a mamá y a papá, o al primo, al vecino, al tío, a quien sea. Aprendió lo bueno, aprendió lo malo. Aprendió a decir cosas bonitas y aprendió a decir San Antonio. No sé quién, tendré que investigar quién fue San Antonio, que le han atribuido que cuando usted dice una palabra descompuesta es un San Antonio. Pero aprendió todo eso y lo aprendió sin esfuerzo, porque lo aprendió en el ambiente donde se hablaba ese idioma. La otra manera es que cuando usted nace de nuevo, entonces es como cuando usted se va a otro país o se inscribe en una escuela de idioma, que va a aprender un segundo idioma. Para aprenderlo tiene que estudiarlo, tiene que esforzarse. Y en el reino de Dios, para aprender el lenguaje del reino, hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que ir a la palabra y hay que conversar con la gente de la iglesia, con el liderazgo de la iglesia y escuchar qué es lo que Dios está diciendo y de qué manera Dios lo está diciendo.
Finalmente, vamos a ir resumiendo y tal vez acelerar esta parte, porque todavía nos queda algo muy importante. Y es lo siguiente, es que el propósito que Dios ha determinado para la unidad del pueblo, que tengamos propósito de un mismo lenguaje, mismo idioma, las mismas palabras, la misma mentalidad. Y esto sí es bonito, esto que lo voy a decir. El propósito, la razón por la que Dios quiere que logremos la unidad. Jesús decía, orando por su iglesia, en Juan 17, 11, 21 y 22, decía: Padre, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que ellos entiendan, para que sepan que tú me enviaste. Hay una razón y tiene consecuencias eternas. Pero también, y de acuerdo a lo que vemos en Génesis, es que una vez que entendemos esto, seremos imparables. Seremos imparables. ¿Cuántos quieren ser imparables en Dios? ¿Cuántos quieren ver una iglesia imparable en Dios? Seremos imparables. Nada nos detendrá. Nada de lo que propongamos hacernos será imposible. Pero para esto primero necesitamos desarrollar un mismo idioma, un mismo lenguaje, hablar con unas mismas palabras, mirar de la misma manera, pensar de la misma manera, tener un propósito en común y estar dispuestos a hacer lo necesario para mantener la unidad. Porque a veces entendemos todo, nos lo pintan tan bonito, nos lo explican bien y decimos: wow, qué chulo, esa es la iglesia que yo quiero, esa es la iglesia. Y nos sentamos y discutimos, y la visión, mire, la visión cuál va a ser, y todo el mundo dice: bueno, yo quiero la visión, y opinamos todo y consolidamos una visión hermosa. Es ser la iglesia de Cristo para el futuro y el propósito de las nuevas generaciones, y que el mundo entienda. Wow, tremendo, una visión. Y nuestra misión, pero cuando llega la hora, hermanos, es hora de trabajar, de ejecutar, para que cumplamos la misión, para ver el cumplimiento de la visión. Entonces nos vamos quedando cortos, porque la gente se va quedando atrás. Entonces es necesario que cada uno entienda que usted también tiene una parte importante que jugar, tiene un rol importante que jugar. Usted también es parte esencial. Señores, hay gente que son increíbles. Hay gente increíble. En el mundo hay gente increíble. ¿Usted lo sabía? Gente excepcional. Gente que usted dirá: pero este tipo es sobrenatural, este es un poder especial que tiene. Hay un señor que se llama Nick, el apellido es difícil de decir, pero es como Vujicic, una cosa así, que nació sin brazos y sin piernas. Sí, Nick Vujicic. Nació sin manos, sin brazos y sin piernas. Y él encontró la manera de hacer su vida. Y no cualquier vida, el tipo es famoso, orador motivacional, usted lo ve que él nada, que él hace su vida, tiene familia, o sea, normal, pero la mayoría de la gente que nace, no solamente sin brazos, no, que nace con un brazo medio doblado, ¿qué hace? Por lo general se echa a morir, ay, yo no sirvo para nada, tengo brazos doblados. Eso es lo que hace la mayoría. Sin embargo, es para que usted entienda que los miembros del cuerpo son importantes. Que salvo muy raras excepciones, un cuerpo que no tiene sus miembros completos funcionando bien, logra tener éxito. Son excepciones muy raras. La mayoría de la gente que le cortan una pierna, o le cortan un brazo, o le cortan la lengua. Quizá haga falta cortarle un poco una cuanta lengua en esta época, ¿verdad? Señor, no dije nada. Pero la verdad es que en este tiempo hay que entender que cada miembro del cuerpo es necesario. Cada miembro del cuerpo es importante. Y si usted no asume su parte con responsabilidad, usted va a tener un cuerpo gacho, manco, cojo. Y Dios no nos ha llamado ni a ser manco, ni gacho, ni cojo. Dios nos ha llamado a nosotros a conquistar las naciones. Dios nos dijo: discipulen las naciones. Dios nos dijo a nosotros que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces seremos imparables
y nada nos detendrá. Podremos lograr los objetivos y las metas que el Espíritu Santo nos ha trazado y seremos irrompibles. Irrompibles. Dice en Eclesiastés capítulo 4 versículo 12, porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. No se rompe fácilmente. Para romper un cordón de 3 dobleces hace falta buscar herramientas. Buscar herramientas. Y mire, no cualquier herramienta. Porque no es que es imposible de romper. Entre la humanidad cualquier cosa puede pasar, pero no se rompe con facilidad. No se rompe con facilidad. Entonces yo que voy a resumir en tres minutos o menos. Les voy a resumir todo lo que dije hoy para que no se lo olvide. Y para que saliendo de aquí, señores, comencemos a ponerlo en práctica. Mediten estas palabras, atesórelas en su corazón. Y vamos a lograr ser imparables. Vamos a lograr que cuando Dios nos vea, diga, wow, ahora sí, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Centro de Adoración y Gracia, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Nada les será imposible. Entonces, hermanos, lo que tenemos que pensar y recordar es que primero, si entendemos este misterio, yo creo que lo entendimos, ¿verdad que sí? ¿Lo entendimos? Nada nos será imposible. Y esa es una palabra fuerte. ¿Y lo dijo quién? El Todopoderoso. No fue un invento mío. Lo dijo el que puede, el que sabe, el que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. El verdadero soberano. Nadie puede decir no cuando Él dice sí. Y nadie puede decir sí cuando Él dice no. Es un lío. Es un lío. Recordar que somos agentes de cambio para el mundo. La iglesia, somos agentes, el verdadero agente de cambio para el mundo es la iglesia. Que necesitamos lograr nuestro acuerdo. Esta frase se la voy a repetir, llévesela en su corazón. Y si usted es de los que le gusta postear frases en Facebook por ahí, escríbela y póngala ahí. Dice, no es posible lograr la unidad si no hay acuerdo. No es posible lograr el acuerdo si no hay entendimiento. Y no es posible llegar al entendimiento si no hablamos el mismo lenguaje. Tenemos que aprender el mismo lenguaje. ¿Y cómo lo aprendemos? Estudiando. Pero estudiando lo mismo. Estudiando el mismo contenido. Hay que estar vivo. Hay que estar vivo. Y hay que esforzarse. Y hay que estar en el ambiente. Porque por más que venga a la iglesia, si usted se pasa 24/7 la mayor parte de su tiempo en un ambiente que hablan otra cosa, no crea que usted va a hablar el mismo lenguaje que hablamos en la casa. No va a hablar el lenguaje de la casa, usted va a hablar otra cosa porque se va a contaminar. Es como los muchachitos que usted le enseña, se va criando aquí, usted le enseña algo y se lo manda para otro país. De repente el muchachito se le olvida. Usted va a hablar, mi hijo, ¿cómo tú estás? What? No comprende, padre, no comprende. ¿Por qué? Porque está en otro ambiente. Y usted aprende lo que está en el ambiente. Lograremos nuestros objetivos y nuestras metas. Seremos irrompibles. Y esta es la que más me gusta a mí de todas. Y con esta voy a terminar. Seremos imparables. Amén. Eso también, irrompibles. Pero seremos imparables. Seremos imparables. Dígalo conmigo. Seremos imparables. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Póngase de pie, hermano.